Hola, mi nombre es Melissa Falero, CEO de Soluciones Médicas y Servicios. Este espacio está dedicado a todos los médicos y público en general. El objetivo, conocer un poco más acerca de tecnología médica. En Soluciones Médicas somos celosos guardianes de la vida y la salud, porque la salud no espera. Son muchos factores los que llevan a que un neonato demore en salir de un hospital. Mayormente los problemas más, más serios es la dificultad que tiene el neonato al respirar, y esto puede ser por muchas razones, quizás porque ha nacido con placenta envejecida o quizás porque el neonato ha tenido complicaciones ya dentro del útero de la madre, y todos estos factores hacen que su estadía en el hospital se alargue si es que no tenemos en cuenta también la tecnología que va a acompañar al neonato para su desarrollo. De repente no hay una incubadora que tenga las condiciones adecuadas, por ahí que no haya una cuna de calor radiantes con un sistema de reanimación, CPAP, ¿no? O lo peor que puede suceder es que tampoco haya personal médico adecuado para enfrentar, ¿no?, la condición del neonato. Bueno, hay muchas razones por las cuales tenemos problemas en este país para manejar las infecciones cruzadas. Quizás porque los procedimientos para la eliminación de los restos, tanto orgánicos o inorgánicos, de una superficie no son manejadas adecuadamente. Quizás porque el equipamiento médico, cuando se trata de neonatología, es complicado, pues en este país existen muy pocas incubadoras y los nacimientos a veces sobrepasan la capacidad hospitalaria, y la limpieza de los mismos tiene que desarrollarse en corto tiempo, y eso hace que muchas veces el personal técnico no pueda cumplir con todos los protocolos o estándares que deberían de tener para asegurar que la incubadora entre a un nuevo neonato sin dificultades. De por sí, cuando hablamos de una operación de un neonato, estamos hablando de una complicación superior a lo que debemos de tener en cuenta cuando manejamos a un adulto. Son condiciones diferentes, son situaciones diferentes. Entonces, cuando hablamos del traslado de la sala de cirugía hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales, las condiciones deben de tener en cuenta dos factores importantes. Primero que todo es la temperatura que hay en sala de cirugía, en el traslado, en el camino hacia la UCI neonatal. La temperatura debe de ser monitorizada en todo momento, puesto que para un neonato es de vital cuidado, ¿no?, tener en cuenta qué temperatura está manejando. Es decir, como su piel es demasiado delgadita, también es muy sensible a los cambios de temperatura. Por eso debería de ser manejado con una incubadora de transporte intrahospitalaria, que me maneje todos los parámetros que necesito, la temperatura, la humedad, el oxígeno. Todos esos parámetros deben de estar bien manejados para que cuando llegue a la unidad de cuidado intensivo no haya un desfase ni una recuperación de su temperatura en el cual el niño debería de estar, sino que pueda ser un traslado en que el cuidado neonatal no haya sido descuidado, sino que colabore más bien para su desarrollo y pronta recuperación. Bueno, cuando hablamos de una recuperación neonatal tenemos que tener en cuenta, como ya lo hemos dicho, 3 puntos muy importantes. Debemos de tener en cuenta la temperatura, que el neonato
debe mantener durante su recuperación el oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que el neonato debe tener en ese microambiente que estamos creando en una incubadora, y la humedad, una humedad relativa que me permita mantener al bebé humectado, por llamarlo así, sus vías aéreas humectadas también, sin perder, digamos, la claridad dentro del habitáculo. ¿Por qué me refiero a la claridad? Vamos a empezar diciendo que uno de los factores que las incubadoras mayormente no controlan con mucha precisión es la humedad. Muchas veces por su estadía dentro del habitáculo, por más de 2 o 3 o 4 o 5 días, genera que la incubadora pierda, ¿verdad?, el equilibrio de su humedad, de tal manera que se crea como una nube dentro del habitáculo y se hace difícil la visualización del neonato, y esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque mayormente los hospitales, los médicos se llevan por la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que ellos observan, por cómo se está comportando el neonato, el color que tiene, los movimientos o el reflejo que este niño está haciendo, es para ellos parte del diagnóstico. Entonces es importante que la visualización del neonato esté garantizada. Con nuestro equipo que nosotros tenemos y al cual nosotros representamos con mucho orgullo, con Ginevri, que es una marca italiana dedicada exclusivamente a la fabricación de equipos de neonatología, han generado esta última versión de incubadoras híbridas, en donde nosotros mantenemos tranquilamente la humidificación basándonos en una tecnología específica, una tecnología que se basa en un plato calefactado, es decir, vamos a imaginar que tenemos este reservorio de agua, que vamos a decir que puede tener hasta de 1 litro, ¿no? Vamos a generar una absorción de esa agua a través de una bomba peristálgica. Esa bomba peristálgica lo va a llevar a un plato que es totalmente calefactado, es decir, maneja una temperatura específica. Cuando el agua es entregada al plato, la es entregada de gota en gota. Eso quiere decir que yo puedo controlar la humedad tranquilamente, porque no tengo que basarme en un reservorio, sino en un plato que recibe una gota. Esa gota se calienta, se humidifica y así se va generando la humedad dentro del clima que hemos manejado en el incubador. Así evitamos las pesadas bolitas de agua que se pegan en el habitáculo y esta nube que puede generarse por el exceso de humedad. Debemos decir que todas las marcas tienen tecnologías importantes. Todas colaboran con el desarrollo neonatal. Sin embargo, Ginevri, como ya lo había mencionado, por dedicarse exclusivamente al desarrollo de neonatos y equipos que colaboren, ¿no?, con su recuperación, es que es más incisivo en algunos puntos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el manejo del oxígeno. Nosotros tenemos 2 entradas de oxígeno fijas, una de 21 y otra de 52%. Y también podemos manejar el servocontrol de oxígeno, en donde nosotros manejamos el oxígeno que necesitamos para el neonato hasta el 99%. Todo eso, obviamente, otras máquinas lo manejan. Lo que no lo manejan es, de repente, un sensor dentro del casco cefálico. Es decir, cuando nosotros tenemos condiciones especiales que nos obligan a manejar altos niveles de oxígeno, entonces se requiere utilizar el casco cefálico dentro del incubador. Pero ¿cómo saber si lo que nosotros hemos configurado está dentro del casco? ¿Cómo saberlo? A menos que tengamos un sensor al costado del casco que me genere un porcentaje, ¿no?,
que garantice lo que yo le estoy suministrando a mi neonato. Eso es lo que tiene Ginebri. Ginebri tiene un tercer sensor que colabora con el desarrollo neonatal cuando se utiliza el casco cefálico. Otro de los factores importantes es que, al igual que otras incubadoras, nosotros tenemos 2 sensores para medir la temperatura. Uno es el periférico y el otro es el central. Como sabemos, en las vísceras tenemos mayor temperatura y en las extremidades tenemos otra. Lo ideal es que tanto la visceral como la periférica puedan manejar el mismo grado de temperatura. Y si no es así, saber cuál es la diferencia entre una y la otra. Eso es lo que Ginebri te brinda, una diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Por otro lado, cuando hablamos de repente del pesaje, la mayoría de incubadoras, por no decir casi todas, necesitan mover al neonato para poder hacer el peso ideal. En el caso de Ginebri, no. Por las características de la balanza médica, nosotros no necesitamos moverlo. Podemos pesar al neonato cuando está en posición 0 o cuando se encuentra en Trendelenburg o anti-Trendelenburg, de tal manera que no es necesario manipular al neonato para obtener el peso deseado. Eso, ¿por qué y para qué? Sabemos que cuando se trata de desarrollo neonatal, lo más importante es permitirle dormir, porque cuanto más horas descanse ininterrumpidas, su desarrollo y permanencia dentro del hospital se acortan. Si nosotros pudiéramos estar permanentemente al costado de un neonato que esté en una incubadora, sabríamos las veces que es ininterrumpido su sueño. Y a pesar de tener todos los cuidados que tenemos para dejarlo dormir, aún así se hace, digamos, difícil tratar de que el nene pueda dormir ininterrumpidamente. Nosotros, a sabiendas de que hay cosas que no podemos evitar, hemos tratado de que el pesaje que se da todo el tiempo al neonato ya no sea un problema para el área usuaria. Bien, este término de eliminación de CO2 es una característica que casi nadie la maneja o quizás no se le presta la atención adecuada. Vamos a ponernos un poquito en la posición en la que se encuentra el neonato en un incubador. Sabemos que para mantener una temperatura ideal, una humedad ideal y un oxígeno ideal, hemos generado una especie de burbuja, ¿no? En donde no nos interesa que la temperatura externa intervenga dentro de mi microclima, y para eso hemos colocado barreras dentro del habitáculo para contrarrestar las temperaturas externas o el hecho que nosotros aperturemos en cualquier momento las portezuelas, ¿verdad? Entonces, al tratar de hacer o crear ese microclima, hemos hecho una especie de habitáculo hermético, en donde la salida de aire a veces es complicada. ¿Por qué? Porque si podemos observar en cualquier incubador, está tan sellado la pared transparente o el habitáculo del lecho que se hace dudosa la eliminación de lo que el niño exhala o de lo que el niño respira. Sabemos que en una relación de inspiración y expiración hay una cantidad de oxígeno que nosotros inhalamos y otra cantidad de CO2 que nosotros retiramos de nuestros pulmones en una exhalación. Entonces, ¿qué sucede con ese CO2? ¿Y qué complicaciones me puede traer el manejar altos niveles de CO2? Muchos, porque si nosotros nos concentramos en grandes cantidades de partículas de CO2, vamos a generar quizás más adelante una acidosis, ¿no? Nuestro cuerpo se comienza a envenenar. Es por eso que es importante eliminarlo. Y sabemos que la respiración de un neonato es mucho más dinámica que la de una persona adulta. Entonces,
En el caso de Ginebri, hemos creado una tecnología que se basa en la eliminación de CO2 a través de 118 agujeros alrededor del habitáculo. Eso me permite a mí observar y estar garantizada tanto la entrada del nuevo aire como la salida de lo que el niño expira. Y la combinación en la parte de abajo del nuevo aire con lo que el bebé expiró. Y nuevamente estamos generando un clima adecuado con una cantidad de oxígeno adecuada, que acuérdense que lo tenemos nosotros también servocontrolada, ¿no? Y que va a garantizar que no vamos a tener ningún problema paralelo, ¿no?, al desarrollo del neonato o al problema que ya ha venido el neonato para estar o ser candidato a una incubadora. Bueno, cuando nosotros empezamos esta conversación hablamos acerca de por qué las infecciones cruzadas. Debemos decir que una de las razones, como ya les había dicho, es el manejo y la limpieza. Mayormente es muy difícil poder acceder a todos los componentes internos del incubador. Parece mentira, pero todas las incubadoras en la parte interior tienen una especie de cooler, y en ese cooler, por el flujo de aire, hace que dentro de ese cooler se queden pegados hilachas de algodón, agujas hipotérmicas, sangre, que esas cosas no deberían de estar dentro. Y para poder acceder a ellas lo tiene que hacer el personal especializado, es decir, los dueños de la marca. En el caso de nosotros, no. En el caso de nosotros manejamos una tecnología diferente. Manejamos todo un sistema de control, toda la parte electrónica se extrae de la incubadora, quedándonos únicamente con puro poliuretano. Que valga la redundancia decir esto, el poliuretano que nosotros manejamos es de alta calidad, de tal manera que ustedes pueden limpiarlo y no perder la transparencia del habitáculo, y también pueden utilizar materiales de limpieza adecuados, obviamente para equipo médico, sin opacar ninguna de sus partes. Y como es cóncavo, entonces esa estructura cóncava a mí me permite manejar mejor la limpieza y asegurarme la desinfección. Asimismo, cuando hablamos de apoyo del servicio técnico, Soluciones Médicas cuenta con un staff de ingenieros capacitados en fábrica que conocen nuestros equipos por dentro, por fuera, y el manejo que deben de llevar. Soluciones Médicas, como bien dice, celosos guardianes de la vida y la salud, estamos siempre prestos a poder colaborar con todos nuestros usuarios cuando así lo requieran, en cualquier momento y en cualquier día de la semana, porque la salud no nos espera. Gracias.